Buenas tardes, tengan todas y todas ustedes. La Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Extensión Cultural, se complace en contar con su asistencia para esta presentación del libro Florilegio de Poemas Hispanoamericanos traducidos al bengalí, en esta 63ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, coautoría del doctor Benjamín Valdivia y el doctor Tirtha Prasad Mukhopadhyay. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato agradece en que nos acompañen en esta segunda edición virtual, donde podemos llegar hasta tu casa para seguir compartiendo y disfrutando de esta gran fiesta cultural literaria. Es por eso que damos comienzo con la presentación del libro Florilegio de Poemas Hispanoamericanos traducidos al bengalí. A continuación, me permitiré leer un poco de la semblanza de nuestros autores. El doctor Benjamín Valdivia es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También cuenta con estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Educación por la Universidad de Guanajuato. Es profesor en la Universidad de Guanajuato, de cuya junta directiva ha sido miembro y en la que mantiene desde 1998 el Seminario de Estética y Filosofía del Arte. Ha desempeñado labores en universidades de Canadá, Estados Unidos y España, y actualmente es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de más de medio centenar de libros publicados en los géneros de poesía, novela, cuento, teatro y ensayo, tanto académico literario. Además, ha publicado múltiples traducciones que ha realizado desde el inglés, desde el francés, el portugués, italiano, alemán y latín, tanto para medios mexicanos como extranjeros. Por su obra, ha recibido diversas distinciones nacionales y otras tanto en Francia, Italia, España, Argentina. Tirtha Prasad Mukhopadhyay es doctor por la Universidad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Estados afectivos en el arte mediante un examen del paradigma de la trascendencia con especial referencia a la metáfora iconográfica y el teatro. Su alma mater es la Universidad de Calcuta, en la India. Ha tenido varios premios de investigación como investigador senior Fulbright de la Fundación Educativa Internacional de los Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Universidad de Guanajuato de tiempo completo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También ha sido profesor de la Universidad de Calcuta y profesor en la Universidad de Dallas, Texas, como asistente de la enseñanza en la investigación. A su vez, ha publicado algunos libros, como Cézanne a Picasso, con un prólogo de Richard Bretel Coalta por la Universidad de Calcuta, asimismo como el de Estética, un punto de vista cognitivo, también por la Universidad de Calcuta, y Estados afectivos en el arte, un examen del paradigma de la trascendencia con especial referencia a la metáfora, iconografía y teatro. También ha editado y ha participado en algunos libros como Prólogo al crecimiento y estructura del idioma inglés de Otto, coeditor Tiempo y Espacio y Texto, editores Chinmoy Guha, Tirtha Prasad Mukhopadhyay, y también ha participado como jefe de la revista del Departamento de la Universidad de Calcuta. Asimismo, ha publicado distintos artículos como ¿Por qué el arte rupestre es tan evocador? Representación afectiva de animales de los petroglíficos de Koszorang por la Universidad de California, Nánodes microbianos, artes electrónicas frente a la crisis de la megasividad en México, insectos mecatrónicos, estampadas Anthropomorphus, semántica de la rosa mexicano, affective pruning y designing learning environments. Entre más, el doctor Tirtha Prasad Mukhopadhyay también es coautor de esta obra Florilegio de Poemas Hispanoamericanos traducidos al bengalí. Para comenzar, le pedimos al doctor Benjamín Valdivia nos comparta sobre la poesía en español desde el Renacimiento hasta este mundo contemporáneo, así como el significado internacional del poema Sor Juana Inés de la Cruz, Engaño colorido. En el idioma español, en su base peninsular, en la corte española del origen en el siglo XVI, el siglo del Barroco, a principios del siglo XVII, ha llevado una importancia mundial cada vez más fuerte, más intensa. Comienza en el Renacimiento con la expansión del Imperio Español a llevarse a toda América y a otros lugares del mundo que eran colonias españolas.
El castellano se impone primero en España y después en las que fueron las colonias españolas, y su poesía viene pues de la gran tradición caballeresca y del romance español, de la copla popular. Había pues las grandes formas de la escritura de la poesía en español, pues que cuentan a Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega, el mismo Miguel de Cervantes, autor del Quijote. Tenemos a todos estos grandes autores que permitieron que ese espacio temporal se llamara el siglo de oro de la literatura en español. Y así fue tomando su lugar en el mundo, y ante el surgimiento de otros imperios con sus correspondientes fuerzas culturales, el español ha seguido prevaleciendo, llegando actualmente a ser más de 1.500 millones de hablantes, de los cuales gran parte forman la población de Estados Unidos, y desde allí pues han dado también una importante consolidación al español internacional. Y la literatura en este contexto idiomático pues ha encontrado sus diversidades y su grandeza. Es muy importante Sor Juana Inés de la Cruz, no solo porque está en un rango poético análogo al de estas grandes voces de la literatura hispánica, sino dentro de la cultura machista de soldados, de gobernantes, de clérigos que se imponen en la conquista de las Américas. Sor Juana representa una voz femenina única en su género, trascendental en su visión del mundo, pulcrísima en su factura poética, y entonces es así como una voz muy especial, una poesía muy decantada que otras mujeres de esos siglos no pudieron alcanzar en altura. Ella no necesita, digámoslo así, ser una voz femenina, sino que es una voz universal. De Sor Juana Inés de la Cruz, el poema determina que prevalezca la razón contra el gusto. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo, si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Por fortuna, en la segunda mitad del siglo XX ya hay estos nuevos acompañamientos de la voz poética de las mujeres en español, pero Sor Juana representa pues un siglo por sí misma. De hecho, cuando Octavio Paz escribe acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, su libro Las trampas de la fe, pues están pasando por delante de nosotros la conciencia de que hay una gran voz. Quizá yo lo veo así como Octavio Paz diciendo, somos dos grandes en la literatura mexicana, en la literatura de México para el mundo, Sor Juana Inés de la Cruz y un servidor de ustedes. Así veo yo que Octavio Paz nos está enseñando cómo es el trazo poético en la lengua española, y creo que tiene mucha razón al señalar que el único puntal en las Américas en ese momento que tenga un diálogo de pares, de iguales con el siglo de oro español, es Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues este libro que nos convoca tiene una secuencia que desde luego no pretende ser exhaustiva de la poesía en lengua española, que incluye tanto sus orígenes en la península española como su desarrollo en las diferentes partes del mundo. Vamos prácticamente desde la Edad Media, finales de la Edad Media, el inicio del Renacimiento, con el poema de Jorge Manrique, y de allí pues pasamos a los grandes del siglo de oro.
Esto es así como un primer enclave, es como un gran puente. Estamos tratando en un primer momento el Renacimiento y el Siglo de Oro, en el que suceden las primeras grandezas de la poesía en lengua española. Y luego, bueno, damos un gran salto hacia el siglo XIX en América Latina. ¿Por qué? Bueno, es que desde mi punto de vista, la poesía en lengua española en todos los ámbitos del mundo estuvo dependiendo de la tradición hispánica directa desde sus orígenes medievales hasta, pues básicamente el siglo XIX. Allí toda la poesía que se hacía en América Latina, pues tenía una relación directa con las formas que se hacían en España. Sin embargo, en el siglo XIX y especialmente a partir del modernismo, de esas dos áreas del modernismo que se representan entre Rubén Darío y José Martí, América Latina adquiere un tono propio, adquiere una especie de mayoría de edad en la poesía y entonces ya no está copiando el mundo hispánico, sino que está aprovechándolo como una gran herencia para crear nuevas fórmulas en la expresión de la poesía. Por eso es que vamos desde aquellos inicios del siglo de oro a tomar el siglo XIX, finales del XIX, con la poesía en Latinoamérica y especialmente con esa línea modernista que se representa también en su madurez por el poeta mexicano Amado Nervo y en su lado exótico por el poeta también mexicano José Juan Tablada. Tenemos en este segundo momento una especie de resurgir en el que el idioma español encuentra el responso, la respuesta desde lo que eran sus antiguas colonias. Un punto de enlace entre estos dos mundos nos representa la voz de León Felipe, poeta español exiliado en América, que representa nuevos modos de ver. Y en ese mismo entendido aparece una voz como la de Delmira Agustini para mostrar cómo las mujeres de inicios del siglo XX estaban ya pendientes de una nueva moda de la expresión, el nuevo modo. Y enseguida el siguiente sector que nos propusimos fue el de las vanguardias. El momento de las vanguardias en el inicio del siglo XX, la primera mitad, en el que encontramos allí grandes tendencias y grandes aportaciones de la poesía de Hispanoamérica. Tenemos desde luego al poeta peruano César Vallejo, con esta gran moda, esta gran formalidad de destruir el lenguaje, que empezó como modernista y que luego siguió más bien las líneas del dadaísmo en su poema, su libro poético Trilce. También Vicente Huidobro, autor del poema Altazorro en viaje en paracaídas, que es quizá el poema más importante de la lengua española. Y otros vinculados al mundo de los contemporáneos y los estridentistas, que en México tuvieron pues gran relevancia en el momento de la Revolución. Carlos Pellicer, que era el más maduro y el más poeta, diría yo, de los contemporáneos. Y por otro lado, Salvador Gallardo Dávalos, que en nuestra región llevó el impulso del estridentismo opuesto al mundo de los contemporáneos. En ese mismo sentido, se tratan los autores nacidos ya en el siglo XX, como García Lorca, bueno, otros a finales del XIX como Borges, pero que su obra la hacen en este mundo ya del siglo XX. Nicolás Guillén, el poeta de la negritud cubano, que nos dio la nueva sensación del ritmo y de la revolución y de la búsqueda de la igualdad humana. Y bueno, la gran, inigualable, incomparable voz de Pablo Neruda, quizás el poeta de mayor influencia de la lengua española en los demás idiomas del mundo y en la demás poesía del mundo. Es un poeta que representa por sí mismo toda una época, pero que junto con otros de esas generaciones nacidas en la segunda sobre todo en la segunda, un poco más luego en la tercera década
del siglo XX, pues dan el desarrollo y la línea de lo que estuvimos siguiendo como un panorama que pasa como punto central después de Pablo Neruda, en la generación siguiente, pues a Octavio Paz. Y luego algunos poetas mostrándonos después de Octavio Paz ciertas rutas, como Ernesto Cardenal, el nicaragüense, que trataba de buscar la mística de la vida cotidiana, de Tomás Segovia, un poeta español con una gran voz de tono casi francés, pero que en México tuvo su desarrollo y buscó la sensualidad junto con la inteligencia, siguiendo un poco la línea de Octavio Paz, pero con otra profundidad. Gerardo Denis, que mostró otra ruta posible para la poesía y que todavía está pendiente abrir esa ruta que él marcó y trazó. Y bueno, esas son lo que tenemos, digamos, a Octavio Paz y sus consecuentes de un grupo que con él estuvo cerca y en contradicción también. Y bueno, concluimos el libro, como ya dije, con la trampa mortal de mostrar una voz viva que no nos atrevimos a nadie más que ponerse uno mismo en exposición por si acaso. Invitamos al doctor Benjamín Valdivia nos haga favor de interpretarnos su poema El viaje. Vamos entonces a darle lectura a este poema titulado El viaje. ¿A dónde vamos cuando vamos al bosque? ¿O cuando las castañas se muerden en los dientes del fuego? ¿Y cuando se cierran los ojos y flotamos entre la recomposición y el pastiche del sueño? ¿O bien a la hora que vaga la vista sobre del arenal de otoño? Así sea también al ir de viaje con los otros parientes de mundo, y en las calles la muchedumbre apretada a su disímbola ilusión, a su trabajo diario en la oficina del sinsentido, en la tienda de departamentos de la superficialidad, en los autobuses de pública evidencia, o cuando salen de la fábrica las jóvenes tejedoras sin otro arrullo mental que el teledrama, y si los enamorados viajan a la niebla, y cuando nosotros nos encerramos a gritar callados lo que nos es posible de tu nombre impronunciable, o cuando todos vamos en el vagón de las horas sin podernos bajar y sin tener paisajes sino máscaras hendidas en los ojos, desde el inicio hasta el final del viaje, del que no sabemos a dónde, porque no atendemos señales, porque nada nos dice nada, y entonces va tu mirada a ser nuestro leve vigía, el personal de guardia en la calle Universal, el cuerpo de bomberos para este ciego en llamas que no sabe callar lo que tus huellas dejan dicho en la baldosa del cielo, y en el jardín del crepúsculo desde el que estamos labrando la pregunta de a dónde vamos cuando vamos a la montaña, o cuando la asadura del cordero se muerde en los dientes del fuego, y cuando se cierran los ojos y flotamos entre la recomposición y el detallado del sueño, en el que se revela que las huellas que nos dejan tus pasos son el único viaje posible y la única meta y el único punto cierto y el único final. Las palabras y la interpretación del doctor Benjamín Valdivia. Ahora, el doctor Tirta Mukhopadhyay nos hablará sobre el libro Florilegio de poemas hispanoamericanos traducidos al bengalí, así como la interpretación en bengalí de este mismo soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inésের কবিতা। কৃতার্থ হতে চেয়ে প্রেম খুঁজি, নিখাদ ভালোবাসা। সখা, এই চরাচরে এসো, ভালোবাসি অভিসারে, অভিমান করো না, আশা করি সঙ্গোপনে, তোমার অমৃত প্রেম যেন থাকে মণিহারে মনে, যদিও প্রেম সঘন কোহেলির মতো নেড়ে। প্রীতির ছোঁয়া পেতে হীরে রত্নে সাজি, দুর্মূল্য জহরের আভা রূপসী করে দেহ, তোমায় বশ করে গড়ি এক সুখ জুটি, বিজিত হয়ে বুঝি জিতেছি এক মোহে। প্রেম আসে সুখে পিপাসায় জ্বলি, বারবার ডেকে মান করি,
সব পথই যন্ত্রণার কাঁটা বেঁধা, তবু আমি ভালোবেসে ডাকি, যাকে কাছে চাই তাকে, মদমত্ত যদি হই তবু বিতরাগ হয়ে ডাকি ক্লেশে। ফ্লোরিলেহিও কথাটার অর্থ একগুচ্ছ ফুল। স্প্যানিশের উৎপত্তি রোমান বা ল্যাতিন ভাষায়। ইংরেজি বা জার্মান ভাষার মতো কঠোর উচ্চারণ স্প্যানিশকে প্রভাবিত করেনি। স্প্যানিশ নিতান্তই তরল, সাবলীল, ধ্বনির ভাষা। কেভেদো কিছুটা শেক্সপিয়ারের মতো জীবন আর মৃত্যুর তুলনা করে। প্রথম স্প্যানিশ কবি। কেভেদোর পরেই মহিয়সী নারী সর হুয়ানার কবিতা। তাদের কবিতা দ্বৈতত্বের, সাধারণ মানুষের ভাষা, বিরোধী নাটকীয় তাত্ত্বিক ভাষার প্রয়োগ করেন তারা। একই যুগে বাঙালি কবি বিদ্যাপতি রাধার মতো একটি পৌরাণিক চরিত্রের সাহায্যে প্রেমের কথা, প্রেমের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল স্প্যানিশ কবিতার আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সমসাময়িক বাংলা ইডিয়মে স্থানান্তরিত করা। এই সংগ্রহে কার্লোস পেলিসার, অক্টাভিও পাজ এবং হেরার্দো ডেনিসের আধুনিক কবিতাও সংগৃহীত হয়েছে। মেক্সিকোর কবি অক্টাভিও পাজ বাংলা কবিতার হৃদয় ও কল্পনার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পাজের অনুবাদ শব্দের অবচেতন অর্থকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। সেটি কাম্য, গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর আর কোনো কবি মাটির ভিতরের অর্থ ব্যক্ত করতে পারেননি, অন্তত পাজ যেভাবে পেরেছেন। পাজের কবিতা সম্পূর্ণটাই প্রতীকী। ভালদিভিয়ার কবিতায় একটি চরিত্রের আত্মহত্যার এক মুহূর্তের আগের ব্যক্তিটির ধ্যান ধারণা উপস্থাপনা করা হয়েছে। অতিক্রম, ছায়া, লুকোনো আবেগ সবই আবার করে বাংলা কবিতায় তৈরি করতে হয়েছিল। আমাদের গুয়ানাহুয়াতো বিশ্ববিদ্যালয়, মেক্সিকোর অন্যতম প্রাচীন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটি দুর্দান্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরো কাছে আনার সুযোগ করে দিয়েছে। Esta presentación del libro Florilegio de Poemas Hispanoamericanos traducidos al bengalí en esta 63ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos su presencia, esperando pasen buena tarde e invitándolos a sumarse a los demás eventos de esta edición virtual. Muchas gracias.